En pleno desierto de Nevada, donde el sol parece freír los secretos y la noche es tan negra como lo desconocido, existe una franja de tierra marcada por una advertencia silenciosa. No hay carteles de bienvenida, solo letreros oxidados que dice: uso de fuerza letal autorizado. Es un lugar que no aparece en los mapas turísticos, pero que ha alimentado los rumores más peligrosos del siglo XX. Le llaman el Área 51, aunque ese nombre jamás ha sido pronunciado oficialmente por el gobierno hasta hace apenas unas décadas. Todo empezó con un destello. Era 1947, Roswell, Nuevo México. Un objeto cayó del cielo y desde entonces el relato de Estados Unidos cambió. Mientras unos aseguraban que fue solo un globo meteorológico, otros hablaban de cuerpos no humanos y tecnología imposible. Lo que pocos sabían es que a cientos de kilómetros algo comenzó a construirse en silencio. Una base aérea, en medio de la nada, donde todo estaba prohibido. Décadas más tarde, un hombre llamado Bob Lazar aseguró haber trabajado ahí. Dijo que lo que vio lo perseguía hasta en sueños. Naves que flotaban sin propulsión, energía antimateria, ingeniería inversa de objetos que simplemente no eran de este mundo. Lo llamaron loco, lo desacreditaron, pero él insistía. El Área 51 es el archivo oscuro de los secretos imposibles. Este documental no buscará probar si los extraterrestres existen. Buscará algo más profundo. ¿Por qué nos ocultaron esto? ¿Qué hay detrás de las puertas selladas, de las amenazas, del silencio? Prepárate, porque vamos a cruzar la línea. Y del otro lado, nada vuelve a ser normal. Todo comenzó con un sonido en el cielo. Era julio de 1947, cuando el rancho Foster, cerca de Roswell, Nuevo México, fue testigo de algo que cambiaría para siempre la narrativa de lo inexplicable. Un objeto se estrelló durante la noche. A la mañana siguiente, el ranchero William McBrazel encontró restos metálicos esparcidos por el campo, fragmentos delgados pero indestructibles con una textura nunca antes vista. Algunos testigos afirmaron que al doblarlos volvían a su forma original, como si tuvieran memoria. Otros vieron símbolos grabados, casi jeroglíficos. Brazel informó a las autoridades, y desde ese instante, la maquinaria del silencio se activó. La base militar de Roswell envió un equipo. Recolectaron cada pedazo, sellaron el lugar y se llevaron todo en camiones cubiertos por lonas. El 8 de julio, el ejército emitió un comunicado que hizo historia. Anunciaron haber recuperado un platillo volador. Pero pocas horas después, esa declaración fue borrada del registro. Un nuevo comunicado la reemplazó. Se trataba de un simple globo meteorológico. La contradicción encendió la chispa. Nadie entendía cómo se podía confundir un globo con un platillo volador. Pero para el gobierno, el caso estaba cerrado. O eso creían. Décadas más tarde, informes clasificados revelaron que lo que cayó en Roswell no era un globo común, sino parte del proyecto Mogul, una operación secreta que utilizaba globos de gran altitud para detectar explosiones nucleares soviéticas. Esa explicación, sin embargo, no satisfizo a todos, principalmente porque muchos testigos aseguraron haber visto no solo metal extraño, sino también cuerpos pequeños, de piel grisácea, que fueron transportados en cajas metálicas. Algunos trabajadores del hospital de Roswell hablaron de autopsias improvisadas, de un olor desconocido en el aire y de amenazas militares para borrar cada recuerdo. Y aquí entra el Área 51. Lo que pocos saben es que apenas días después del incidente, un convoy salió desde Roswell con destino incierto. Lo escoltaban vehículos militares y aviones. El destino final nunca fue confirmado oficialmente, pero muchos investigadores aseguran que fue llevado directamente a Groom Lake. Allí, en instalaciones que aún no figuraban ni en los planos, se habría depositado no solo el material rescatado, sino también los cuerpos encontrados. La teoría era simple. Si realmente era tecnología no humana, debía analizarse lejos de ojos curiosos. Y el desierto de Nevada ofrecía justo eso: aislamiento absoluto. Con el tiempo, empleados anónimos filtraron historias. Se hablaba de una zona dentro del Área 51 conocida como S4, ubicada al sur de la base principal. Allí, supuestamente, se realizaban experimentos de ingeniería inversa. Es decir, científicos intentaban replicar la tecnología encontrada en Roswell. ¿El objetivo? Comprender cómo volaban esas naves, qué energía las alimentaba y si se podía aplicar al armamento militar. Entre los elementos recuperados, decían, había metales con propiedades desconocidas, materiales capaces de generar campos gravitacionales y una especie de reactor del tamaño de una pelota de béisbol, pero capaz de producir una potencia descomunal. Y no solo eso.
Testimonios posteriores hablaron de grabaciones, autopsias y comunicaciones interceptadas que indicaban algo todavía más inquietante. Esos seres, o lo que fuera que fueran, no llegaron por accidente. Sabían a dónde iban. Y no eran los únicos. La figura de Bob Lazar, un físico que en 1989 aseguró haber trabajado en S4, dio forma a muchas de estas teorías. Según Lazar, fue contratado para analizar uno de los 9 artefactos de origen desconocido que la base mantenía ocultos. Describió una nave con forma de platillo, sin uniones visibles, ni tornillos, ni cabinas tradicionales. El sistema de propulsión, decía, era completamente ajeno a la física conocida. Lazar no solo describió la nave, también el proceso. Ingeniería inversa, compartimentos secretos, vigilancia extrema y una atmósfera de paranoia. Incluso relató haber visto a 2 personas escoltando a una figura humanoide en un pasillo estrecho, aunque nunca pudo confirmar si era un ser vivo o un muñeco para experimentos. Las autoridades negaron todo. Dijeron que Lazar nunca trabajó allí. Sus registros laborales desaparecieron. Sus credenciales fueron eliminadas. Sin embargo, las descripciones que ofreció coincidían con el diseño interno de Groom Lake, revelado años después por imágenes satelitales. Algo sabía, algo vio, y no debía contarlo. Desde entonces, decenas de exempleados, contratistas y guardias han roto el silencio en entrevistas oscuras y foros clandestinos. Muchos coinciden en lo mismo. Hay una sección subterránea que no figura en ningún plano. Su acceso está limitado a unos pocos. Allí, aseguran, no se investiga armamento sino fenómenos. Y algunos de esos fenómenos ni siquiera son físicos. El relato de Roswell es solo la punta del iceberg. Lo que ocurrió después, cuando el gobierno empezó a recolectar artefactos caídos en otras partes del mundo, abrirá una puerta que conecta al Área 51 con algo aún más escalofriante: una red de secretos globales, una cooperación oculta entre naciones y, lo más perturbador, la posibilidad de que el contacto ya haya ocurrido pero no nos lo han dicho. Y lo peor de todo, quizá lo que encontraron allá arriba no vino en son de paz. En las profundidades del desierto de Nevada, mucho más allá de las pistas visibles y los hangares alineados con precisión milimétrica, existe otro Área 51, uno que no aparece en los mapas ni en los reportes desclasificados, uno donde los proyectos no tienen nombre y los empleados no tienen rostro. Allí abajo, bajo capas de concreto, tierra y silencio, operan laboratorios donde la lógica se distorsiona. Se trata de una sección conocida en clave como Night Haven, una red subterránea de túneles interconectados construidos con la excusa de albergar almacenamiento nuclear. Pero su verdadera función es más siniestra: experimentación con entidades no humanas, retroingeniería y tecnologías que desafían la física. Desde la década de 1960, documentos y testimonios filtrados han hecho alusión a múltiples proyectos secretos. Uno de los más inquietantes fue el proyecto Serafim, supuestamente dedicado a estudiar la posibilidad de comunicación con inteligencias no terrestres mediante frecuencias auditivas y estímulos eléctricos al cerebro humano. Los sujetos de prueba no eran voluntarios. Eran prisioneros sin identidad, trasladados bajo órdenes selladas. Las sesiones incluían aislamiento sensorial, privación del sueño y exposición a sonidos infrasónicos que provocaban alucinaciones, convulsiones e incluso pérdida total de memoria. Los científicos a cargo no eran meros investigadores. Muchos venían de programas anteriores como MK Ultra, el experimento de control mental de la CIA. Algunos incluso hablaban con entusiasmo sobre la creación de conductos mentales, pasajes entre la mente humana y una fuente de conocimiento que no pertenecía a nuestro mundo. En las paredes de los laboratorios subterráneos aparecían símbolos tallados que nadie supo quién dibujó. Y en más de una ocasión, las cámaras térmicas captaron presencias que no tenían temperatura corporal. Simplemente estaban ahí, observando. En paralelo, otro proyecto llevaba el nombre clave de Omega 12. Su objetivo era más tangible: intentar replicar el sistema de propulsión de una de las naves recuperadas en 1953 cerca de Kingman, Arizona. Según los registros filtrados por un ex técnico, la nave era compacta, sin ventanas ni mandos visibles. Funcionaba a través de un pequeño reactor de antigravedad que distorsionaba el espacio-tiempo a su alrededor. Intentaron activarlo. Lo hicieron en una cámara reforzada, con una tripulación mínima. El resultado fue desastroso. Una onda de energía dejó inconscientes a todos en un radio de 100 metros. 2 técnicos perdieron la vista. Las cámaras internas mostraron que, durante 3 segundos, la nave desapareció completamente del hangar.
Al reaparecer tenía una ligera deformación en su estructura, como si hubiese sido comprimida y estirada al mismo tiempo. A partir de ese momento nadie volvió a tocarla. Algunos insistieron en que la nave no era una máquina, sino un organismo, que respondía a estímulos mentales, que vibraba como si respirara. Otros aseguraban que el verdadero piloto no se encontraba dentro de la nave, sino que estaba enlazado desde otra dimensión. Ese fue el origen del proyecto Leviatán, un intento de crear interfaces neuronales capaces de comunicarse con inteligencias artificiales no humanas. En 1978, uno de los ingenieros más involucrados, llamado Alan Kay, desapareció sin dejar rastro. Su familia recibió una carta firmada por él en la que aseguraba que había cruzado el umbral. Nunca volvió a saberse nada, y no solo se trabajaba con máquinas. En 1984, un operativo llamado Nightfall inició la recolección y estudio de tejidos no identificados, supuestamente extraídos de los cuerpos recuperados en Roswell y otros incidentes. Se descubrieron estructuras celulares que no respondían al ADN tradicional, con proteínas que se replicaban a velocidades inhumanas. Algunos científicos hablaron de mutaciones que ocurrían espontáneamente, como si el tejido aún tuviera vida. Otros afirmaron que ciertas células eran capaces de emitir impulsos eléctricos por sí solas. A partir de ahí, el Área 51 dejó de ser un centro de estudio y se convirtió en algo más, un santuario oscuro donde se desafiaban las leyes naturales con total impunidad. En la superficie todo seguía igual: radar, patrullas, advertencias de prohibido el paso y cazas sobrevolando el perímetro. Pero en el subsuelo el conocimiento se volvía peligroso. Las luces nunca se apagaban. Los pasillos tenían sensores de movimiento. Algunos trabajadores hablaban de puertas que se abrían solas, de ecos que no correspondían a ningún sonido. Uno incluso juró haber escuchado su propio nombre en un idioma que no conocía. Se reía de eso al principio. Después dejó de hablar. Lo encontraron inmóvil en una esquina, sus ojos completamente blancos. Dijo que había mirado dentro de algo, que ese algo también lo miró. El silencio oficial sigue intacto. Los voceros del gobierno se limitan a decir que el Área 51 es un campo de pruebas para aeronaves experimentales. Pero en los pasillos de Groom Lake hay palabras que no se pronuncian. Visitantes, bioformas, transferencias, conexión. Nadie las explica, nadie las cuestiona, porque en el Área 51 las preguntas tienen consecuencias. Y si hay algo peor que la ignorancia, es saber demasiado. Durante décadas el silencio fue la norma. Pero todo cambia cuando alguien no puede más. Cuando lo que vieron o escucharon les carcome la conciencia como una enfermedad invisible. Exagentes de seguridad, exmilitares, técnicos anónimos. No todos lograron callar. Algunos filtraron información. Otros simplemente desaparecieron. Y unos pocos contaron lo suficiente como para encender una chispa peligrosa. La mayoría de sus testimonios comparten una advertencia. Lo más aterrador del Área 51 no está en lo que hacen allí, sino en lo que están custodiando. Uno de los casos más conocidos es el de Thomas Castello, un supuesto exagente de seguridad con autorización para acceder a niveles subterráneos dentro de instalaciones secretas conectadas al Área 51. Según él, lo que existe bajo Groom Lake no es solo una base militar, sino una entrada a algo mucho más antiguo. Castello describía túneles que se extendían kilómetros en la roca, niveles de acceso identificados por colores, y una estructura conocida internamente como la Cámara Negra. Allí, según sus palabras, se realizaban intercambios. Nunca explicó entre quiénes. Hay otra historia inquietante. En 1997, un hombre desesperado llamó a un programa radial nocturno en vivo, asegurando ser un ex empleado de la base. Llorando dijo que ellos sabían que estaba hablando y que iban a interceptar la señal. Y justo cuando iba a explicar qué estaba ocurriendo dentro del Área 51, la transmisión se cortó por completo. El satélite del programa colapsó. Horas más tarde, la emisora lo atribuyó a un fallo técnico, pero los oyentes que grabaron el programa no olvidaron la tensión en su voz, ni sus últimas palabras antes del silencio total. Nos están observando desde dentro de la Tierra. Esto dio paso a una teoría mucho más inquietante, que el Área 51 no está sola, sino conectada con una red subterránea global de túneles antiguos, posiblemente creados por civilizaciones prehumanas o por entidades no identificadas. Se dice que en lo más profundo de la base existe una puerta, no una metáfora, no una idea, sino una puerta literal, de metal oscuro, sin manija, custodiada las 24 horas por guardias que nunca hablan. Algunos la llaman la puerta del umbral. Nadie sabe lo que hay detrás.
o al menos nadie que haya regresado para contarlo. Los vigilantes del Área 51 no son soldados comunes. Hay reportes que indican la presencia de personal privado, sin insignias, pertenecientes a corporaciones como EG&G o Bechtel, empresas fantasmas con contratos que no aparecen en los registros públicos. Son conocidos por usar sensores de movimiento, cámaras térmicas y patrullas aéreas que detectan hasta el parpadeo de una cámara fotográfica. A quienes intentan acercarse se les intercepta antes de llegar al perímetro. A algunos simplemente no se los vuelve a ver. El desierto lo tapa todo y el tiempo hace el resto. En 2004, un excursionista llamado Jonathan Wild decidió grabarse en un intento por acercarse lo más posible a la base. Planeaba subir todo a su blog, como parte de una serie sobre secretos del gobierno. Su último video muestra su rostro sudoroso, con la voz agitada, diciendo que había visto una esfera negra flotando a baja altura, sin ruido. Luego, la cámara se cae. Se escucha un zumbido creciente. Fin del video. El archivo fue borrado del sitio horas después. Su familia reportó su desaparición. Nunca se lo volvió a encontrar. Lo más inquietante es que el video reapareció años después, pero modificado. La esfera no estaba, solo el desierto, como si alguien hubiera editado la realidad misma. Pero hay más. A lo largo de las últimas décadas, trabajadores del Área 51 que lograron salir, ya sea porque se retiraron o porque escaparon, reportan haber sufrido síntomas extraños, migrañas constantes, pesadillas repetitivas, sangrados espontáneos de nariz. Y lo más perturbador, todos aseguraban sentir la presencia de algo dentro de sus pensamientos. No voces, no órdenes, solo una conciencia extraña, alienígena, como si algo los hubiese observado durante su tiempo en la base y no los hubiese soltado del todo. Incluso se habla de un código no escrito entre los científicos que han trabajado en los niveles más profundos. No entres en la sala 6 sin dormir bien. Lo repiten como una advertencia, aunque nadie explica por qué. Algunos creen que la sala 6 contiene un artefacto de origen desconocido. Otros aseguran que ahí dentro hay una presencia que responde a la conciencia humana. Un eco inteligente que despierta cuando lo piensan. Un experimento de comunicación que salió mal. O que salió tan bien que asustó incluso a quienes lo crearon. ¿Qué están protegiendo dentro del Área 51? ¿Qué entidad, fuerza o conocimiento tan peligroso como para mantenerlo bajo tierra, fuera del alcance del resto del mundo? ¿Y por qué tantos silencios, tantas muertes inexplicables, tantas señales de advertencia? Quizás no sea una base militar, quizás sea una prisión, y lo que está encerrado allá abajo aún respira. El mito más antiguo sobre el Área 51 y también el más censurado gira en torno al contacto con inteligencias no humanas. No se trata solo de naves, tecnología o materiales exóticos. Lo verdaderamente inquietante es la creencia, alimentada por años de testimonios velados, de que algo fue hallado o llegó y desde entonces permanece en Groom Lake, sin irse. Algunos lo llaman el huésped, otros el espejo negro. Lo cierto es que lo mantienen en aislamiento absoluto y su sola existencia es considerada una amenaza a la seguridad mental de quienes lo estudian. Todo comienza con el incidente más nombrado de la ufología moderna, Roswell, 1947. Oficialmente un globo meteorológico, extraoficialmente el principio del fin de la ignorancia. Lo que se recuperó en el desierto de Nuevo México fue, según múltiples fuentes internas, una nave no convencional. Parte de esa tecnología fue llevada directamente al sitio 4, una sección ultra secreta dentro del Área 51. Pero no venía sola. Dentro había cuerpos, entidades pequeñas, delgadas, con cráneos enormes y mandíbulas mínimas. Uno, aseguran, estaba vivo, o algo similar. Durante años, científicos de diferentes áreas fueron traídos al complejo. La mayoría no sabía exactamente en qué trabajaba el otro. Así funciona el secreto. Pero algunos dejaron constancia de eventos inexplicables, luces que parpadeaban sin razón, sistemas que colapsaban al acercarse a ciertos laboratorios, personas que hablaban en sueños idiomas imposibles. Un físico nuclear que pidió el anonimato escribió en su diario: "No es que no podamos entender cómo funciona, es que su lógica no depende del tiempo. En uno de los niveles subterráneos existe una habitación sin nombre. Solo se le conoce como la Sala 19. Allí, en el centro, reposa lo que aparenta ser un objeto circular, como una esfera hecha de un líquido sólido. No se refleja, pero absorbe la luz. Y a veces dicen, late, no como un corazón, sino como una señal. Se cree que es un medio de comunicación y que envía algo hacia alguna parte.
Nadie ha podido descifrar el patrón de pulsos, pero los intentos de replicarlos han provocado mareos, vómitos e incluso episodios psicóticos en los investigadores. Hay grabaciones de video en las que el objeto parece cambiar de forma brevemente, como si reaccionara a la presencia humana. Las cámaras, por lo general, se apagan cuando esto ocurre. Una filtración en 1995 mostró un fragmento donde una voz distorsionada decía: "Ya están dentro". Nadie ha podido confirmar la autenticidad de esa cinta, pero el gobierno la retiró de todos los sitios donde apareció. Uno de los episodios más alarmantes ocurrió en 1983, cuando un grupo de 5 científicos desapareció por completo tras una sesión prolongada de observación con el artefacto. Sus habitaciones estaban intactas, sus pertenencias en orden. Las cámaras de seguridad simplemente muestran que dejaron de estar, como si la realidad los hubiese soltado. El reporte oficial dice que fueron trasladados. Nadie más los vio. Y en los días posteriores, decenas de trabajadores juraron escuchar sus voces en los pasillos. Los rumores hablan de un protocolo Omega, un conjunto de normas que se activa solo cuando el huésped responde. No se sabe qué incluye, pero uno de los puntos filtrados menciona el bloqueo de emergencia de superficie y evacuación en niveles profundos, lo que indica que la base está preparada no para un ataque desde afuera, sino para contener algo desde adentro. Un ex técnico de señales que logró huir a Canadá en los 90 relató algo aún más extraño. Dijo que los mensajes del huésped no eran de origen estelar, sino multidimensional. No buscaban viajar por el espacio, sino por el tejido mismo de la realidad. Son como voces atrapadas entre canales de radio que no deberían existir, dijo. Y agregó que uno de los símbolos que aparecían en las transmisiones era idéntico a un grabado encontrado en una antigua tumba sumeria. ¿Coincidencia o prueba de que han estado aquí antes? Otra figura misteriosa aparece constantemente en los relatos internos. Un científico alemán traído después de la Segunda Guerra Mundial. Nadie conoce su nombre real. Lo llamaban Dr. Glantz. Era experto en ingeniería inversa y en teorías del campo unificado. Se dice que fue él quien descubrió que el artefacto podía influir en los pensamientos humanos, pero no de forma directa. Lo hacía usando el miedo como frecuencia de acceso. El miedo nos conecta a ellos, escribió en su único informe recuperado. Es la llave que abre la puerta que nunca debimos construir. La pregunta es inevitable. ¿Cuánto de nuestra tecnología actual viene de ese contacto? ¿Cuántos avances repentinos son fruto de la ingeniería humana? ¿Y cuántos simplemente copiados de algo más viejo y más inteligente? Más aún, si el huésped sigue comunicándose, ¿qué está esperando? ¿Una respuesta? ¿Una señal? ¿O simplemente está observando, aprendiendo, preparando algo que no alcanzamos a comprender? Lo cierto es que el Área 51 ya no es solo un lugar, es una fractura, un punto débil en la barrera que separa lo que somos de lo que hay más allá. Y si esa barrera cae, no habrá silencio que alcance para ocultarlo. En la remota selva colombiana, alejadas del ruido de las ciudades, fueron encontradas decenas de esferas de piedra perfectamente esculpidas, algunas de gran tamaño, otras casi pequeñas como balones, todas con una precisión geométrica tan exacta que desconcierta. Fueron halladas en regiones como San Agustín, Tierra Adentro y el Valle del Cauca. Los arqueólogos aún debaten si fueron realizadas por culturas antiguas o si su origen escapa a todo lo que entendemos como lógico. Y lo más desconcertante no es su existencia, sino su patrón. Varias de estas esferas comparten alineaciones específicas con eventos astronómicos como los solsticios, los equinoccios y puntos exactos de salida lunar. Algunas se ubican en formaciones que, vistas desde el aire, parecen diagramas. No decoraciones, sino códigos. En los últimos años, investigadores alternativos han sugerido que las esferas no son simples objetos arqueológicos, sino marcadores, señales, o incluso fragmentos de una red global de conocimiento antiguo. ¿Y qué tiene que ver esto con el Área 51? Mucho más de lo que parece. Uno de los documentos filtrados desde Groom Lake en los años 90 hace mención a un proyecto secreto, Operación Vigía. El objetivo era rastrear artefactos con propiedades electromagnéticas no convencionales distribuidos por el planeta. Uno de los puntos rojos del mapa era Sudamérica, y entre los informes aparece una foto en blanco y negro de una esfera hallada en Colombia, con una anotación perturbadora. Idéntica firma energética a objeto alfa, nivel 4, lo que sugiere que esas esferas resuenan y no están aisladas, que podrían ser parte de una red de tecnología antigua, precursora, imposible de replicar.
Algunos creen que forman parte de un sistema de comunicación planetario. Otros que son anclas, puntos que estabilizan algo que aún no entendemos, como si mantuvieran cerrado algo debajo de la superficie. Pero hay más. A lo largo del siglo XX y XXI, habitantes de zonas cercanas a las esferas reportaron luces flotantes, apariciones de esferas luminosas en el cielo que se movían sin emitir sonido, y en algunos casos incluso cambios en la vegetación o en el comportamiento de los animales luego de que estas luces descendían cerca del suelo. Se las ha descrito como esferas doradas, a veces rojas o azules, que parecen tener voluntad propia. Algunas personas aseguraron escuchar un zumbido suave, como una nota musical muy grave, justo antes de que desaparecieran. En 2018, un grupo de senderistas que acampaban cerca del Parque Arqueológico de San Agustín reportaron ver una de estas esferas moverse por entre los árboles, sin tocar ramas, sin dejar huellas, flotando. Uno de ellos grabó con su celular un video donde se ve un punto de luz moverse erráticamente hasta que desaparece en un destello. El video fue borrado automáticamente de su nube al día siguiente, y su celular, al ser revisado, tenía daños internos inexplicables en el sistema de memoria. Cazadores de misterios han intentado estudiar estas esferas durante décadas, pero algo siempre interrumpe sus investigaciones. Financiaciones canceladas, archivos perdidos, tráfico bloqueado, casualidad o alguien no quiere que entendamos lo que realmente significan. El dato más inquietante surgió en 2020, cuando un arqueólogo independiente cruzó información de las esferas colombianas con las de otras partes del mundo, como las de Costa Rica, Bosnia y el mismísimo terreno alrededor del Área 51. Al superponerlas en un mapa tridimensional del planeta, se dio cuenta de que todas están alineadas con puntos de alta anomalía magnética, como si fueran parte de una red oculta, una geometría secreta que alguien diseñó hace milenios, o alguien más allá del tiempo. Durante años se pensó que el Área 51 era un lugar de pruebas militares, que lo que se ocultaba ahí eran aviones secretos, armas experimentales, tecnología avanzada. Pero todo apunta a algo más profundo, una interconexión global de elementos antiguos, esferas, señales, artefactos que no pertenecen solo al presente, ni tal vez a la humanidad. La relación entre las esferas de Colombia y los registros internos del Área 51 no es accidental. En los informes filtrados hay diagramas que comparan el patrón vibratorio del artefacto guardado en la sala 19 con la resonancia medida en algunas esferas colombianas. Son idénticas. Una frecuencia de onda extremadamente baja, casi imperceptible, pero constante, como si todas estuvieran esperando una señal. Esto plantea una posibilidad inquietante. ¿Y si no estamos estudiando estos objetos? ¿Y si ellos nos están estudiando a nosotros? Las teorías más extremas hablan de una red planetaria sembrada hace milenios, no por nuestros antepasados, sino por una inteligencia que nos precede, que observó, calculó y dejó artefactos activables solo cuando la humanidad alcanzara cierto nivel tecnológico. ¿Y si el Área 51 es uno de esos nodos clave? ¿Y si lo que los militares temen no es que sepamos lo que hay, sino que lo activemos sin saberlo? Hay quienes creen que cada esfera es una especie de sensor o llave, que cuando todas estén en resonancia algo se desbloqueará. ¿Un conocimiento prohibido? ¿Un contacto masivo? ¿O una transición de realidad? En una nota encontrada en los papeles clasificados de un ingeniero de Groom Lake se lee: si todas las esferas vibran al mismo tiempo, la realidad se reconfigura. No somos el final de la historia. Somos el reinicio. Hasta hoy nadie ha logrado activar todas las esferas. O tal vez sí, y no lo han contado. Porque lo cierto es que el silencio sobre este tema no es ignorancia, es protección, no del público, sino de lo que pueda ocurrir si entendemos el patrón completo. La clave, el eco, el Área 51, las esferas, las luces en el cielo, los susurros bajo tierra. Son piezas de un rompecabezas que aún no se arma, pero cuando lo haga, tal vez descubramos que no fuimos los primeros en mirar hacia el cielo con miedo. Solo los siguientes. Y puede que no quede mucho tiempo para la siguiente fase. Porque si las esferas ya vibran, alguien o algo ya escuchó la señal y está viniendo. Si llegaste hasta aquí, no olvides darle like para más videos como estas.